La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. Seguimos a través de la semana en RCR, Red de Comunicación Regional. Nuestro agradecimiento a las estaciones de radio, estaciones de televisión que nos permiten ingresar a distintos puntos del territorio nacional. En Lima también estamos llegando a través del canal 796 Cable Más, que nos permite ingresar a los hogares en Lima Norte, Lima Sur, de la capital de la República. Tenemos una invitada en realidad a la cual queremos agradecerle porque siempre tiene la deferencia de atender las invitaciones de RCR, la doctora Eliana Rebollar, defensora del pueblo. Qué gusto saludarla, mi estimada doctora, es un gusto tenerla acá. Buen día. Para mí es un gusto estar con ustedes nuevamente porque, como lo señalaba, siempre por los temas defensoriales hemos estado empleando su plataforma para poder llegar al Perú. Usted asume la Defensoría del Pueblo en momentos bastante complejos para el país, ¿no? Leía una entrevista reciente donde usted señala que hay una serie de retos y prioridades que está asumiendo la Defensoría. Si tuviéramos que enumerar cuáles son los retos inmediatos, cuáles son esas prioridades que tiene que atender la Defensoría, ¿cuáles podría puntualizarlas? Bueno, en realidad en la Defensoría del Pueblo hemos venido trabajando temas de educación y salud, por ejemplo, pero la pandemia ha agudizado esta situación y son prioridades en las que estamos trabajando a nivel nacional. No podemos dejar de supervisar el proceso educativo porque estamos en una presencialidad, pero que nos ha mostrado brechas en infraestructura, en accesibilidad, niños que no están yendo a las clases, pero también temas de violencia, porque la convivencia escolar después de 2 años se está complejizando y hemos visto casos serios de ataques entre los mismos estudiantes, en fin. Pero a ello y a todas las líneas de trabajo que tiene la Defensoría del Pueblo, desde mi gestión estamos impulsando el trabajo desde la perspectiva de derechos humanos, de lo que es la pobreza, el hambre, el desempleo y por supuesto para todo ello la necesidad de la reactivación económica, porque estamos en una situación crucial, en un momento muy difícil para el país y la Defensoría no puede ponerse al margen. La pobreza y el hambre como problemas nunca los hemos abordado institucionalmente, pero ahora hay una realidad que nos impulsa a entrar en esa línea de trabajo. Y nos muestra un estado ausente, ¿no? Definitivamente, porque si no estaría ausente, seguiríamos viendo cómo es que las cifras que nos da el INEI van mejorando. Y esa mejora, por ejemplo, es una mejora que nos muestra un espejismo. Yo he estado en Comas antes de ayer, en la parte alta, en los comedores populares, y aparte de descubrir de que no tienen el apoyo de las municipalidades y que prácticamente las ollas comunes se están sustentando en la buena voluntad de religiosos, de los propios emprendimientos de las personas, hay un tema de fondo. Esas personas que están en las partes altas no tienen un DNI que le pueda permitir calificarse como pobre. Para la obtención del DNI se prestan un recibo de agua o luz de alguien que tiene esas condiciones y que por tanto ya no es pobre y se registran así. Están excluidos. Definitivamente, o sea, están excluidos para los programas sociales, para todo, porque el DNI dice que como tiene agua y luz, él tiene otra calificación socioeconómica. Y eso ocurre en Lima, en la capital de la República, Así pocos es. minutos del centro de la República. Así es, y yo me he comprometido a conversar con la jefa del RENIEC porque tiene que haber un registro, una forma de registrarlos y que realmente represente los niveles de pobreza o extrema pobreza que en todas las Limas y en el Perú debe estar dándose, porque la regla es una. Y claro, hay la posibilidad de que ellos luego hagan un cambio domiciliario, que ya es de por sí un segundo trámite burocrático. Y lo que se señala es que les piden la constancia de posesión, de dónde están viviendo. Pero hay zonas que los municipios no han trabajado todavía el tema de limitación, o sea, de facto están en... Y ahí nos tocamos con otro tema, la informalidad, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, son esos temas que hoy nos permiten entrar a ver desde la perspectiva de los pobres, extremadamente pobres, que el bolsón está creciendo, pero que tiene problemas que el Estado tiene que resolver. O sea, la burocracia
tiene que adecuarse a responder esa problemática. Y el tema también en esta línea de cómo vamos a afrontar esa crisis alimentaria que viene prácticamente no para el Perú, para el mundo. Entonces oír a funcionarios del más alto nivel como el Premier decir que eso no va a llegar acá, o sea, ya la realidad nos está demostrando que sí va a llegar. Y por ejemplo tenemos el tema de los fertilizantes, las importaciones que no se están dando, y al interior los productores llaman a la Defensoría viendo qué se va a hacer, porque ya las campañas del 2022-23 estarían comprometidas. Entonces no es una situación menor la que tenemos. Y además la Defensoría, doctora Rebollar, en las últimas décadas se ha convertido en el interlocutor entre los principales problemas que confrontan los peruanos, ¿no? Cada vez que ocurre un problema en las zonas más alejadas, inmediatamente, ¿no?, un adjunto de la Defensoría o un representante de la Defensoría ahí está. Y por lo tanto es una suerte de engranaje entre los problemas del país y la búsqueda de soluciones, ¿no? Así es. Y muchas veces ese rol no es entendido por el Ejecutivo, en realidad por el Estado, ¿no? Así y van cuestionando si la Defensoría tiene un interés. Pero la Defensoría se mueve con 3 principios: independencia, autonomía y neutralidad. Entonces muchas veces lo que vayamos a decir puede ser que le resulte bueno, favorable a un sector, entonces aplaude, y el otro se pone en contra. Pero esa es una realidad que desde su fundación la ha tenido la Defensoría, y nosotros no somos inmunes, no nos interesa cómo nos vean, pero sí tenemos que llevar la voz de las personas pobres, excluidas, que hoy tienen un problema. Por ejemplo, el tema de las ollas comunes. En el Perú hay cerca de 3.400 ollas comunes, y en Lima son unas 2.400. 250.000 de personas se atienden con esos emprendimientos de solidaridad sociales, con ayuda económica privada, con los fondos públicos. Pero tienen una ley cuya reglamentación debe darse hasta el 9 de junio por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Nosotros ya hemos dicho al Ministerio qué es lo que debería contener, y que las mismas integrantes de las ollas sean oídas para que el reglamento realmente responda a esa realidad. Y lo más importante es que la intervención llegue, ¿no? Que la ayuda llegue, ¿no? Definitivamente. Y hemos descubierto que hay problemas, municipios que no les entregan nada, la metropolitana que no les entrega porque cree que no lo debe hacer Comas, por ejemplo. Entonces los problemas de espectacularidad frente a un problema que debe convocar al Estado, pero en forma inmediata. O sea, ¿cómo llego de la mejor forma a esas personas, ¿no? Inmersos en todos estos problemas, ¿no? Incertidumbre política, problemas económicos, una pandemia, no podemos descuidar este tema, ciertamente, ¿no? Definitivamente. O sea, esos son los temas que a la población le interesan, y para ello todos los actores políticos, los poderes del Estado deberían confluir en una solución y una viabilidad, deponiendo sus intereses y pensando en las grandes mayorías. Nos acompaña la doctora Elena Rebollar, defensora del pueblo, ¿no? Acaban de emitir ustedes, doctora, un pronunciamiento, ¿no?, donde están rechazando la promulgación de la ley 31481 que modifica el proceso electoral, ¿no? La ampliación del plazo de inscripción de candidaturas. Ustedes sostienen que se trata de un riesgo a la seguridad jurídica, ¿no? ¿Qué tan riesgoso es esto? En realidad es tan riesgoso porque no se puede aplicar. Ya han habido las elecciones complementarias el 15 y 22 de mayo para la determinación de los candidatos. Ha ocurrido, la OMPE ha legitimado el proceso, ha participado, están ya en la parte del cómputo final, y la norma se promulga el 25. Y dispone que se permita inscribir nuevas candidaturas y que haya un proceso de elecciones complementario. Entonces, jurídicamente es imposible hacer eso. ¿Por qué? Porque el proceso electoral es un proceso electoral cuyas reglas de inicio deben ser intangibles por la seguridad jurídica. Uno entra a la competencia sabiendo del principio al fin cuáles son las reglas, cuáles las etapas, y hay principios como la preclusividad, de que esto corta y sigue lo siguiente. Y la OMPE
tiene un cronograma, un presupuesto y está organizada así. Entonces, si cambiamos las reglas, también vamos a generar una ruptura de ese principio básico de la seguridad jurídica. Pero también lo otro es que para aquellos que puntualmente han participado, han presentado sus listas y lo han hecho en el cronograma regular, hay un tema de atentar contra la igualdad, porque después va a venir otro candidato en un proceso posterior, y qué pasa si gana las elecciones. Entonces no se puede jurídica y materialmente intervenir con el cumplimiento de esa ley. Definitivamente el Jurado Nacional de Elecciones ya ha cursado la comunicación a la presidenta del Congreso, también lo ha hecho, porque esto tiene un basamento del sistema de convencionalidad internacional y también constitucional. Entonces ya lo ha hecho conocer y esperemos pues que esto se pueda resolver y el proceso continúe. Porque de darse alteraría además el cronograma, ¿no? Totalmente. Y eso ya lo ha dicho el propio presidente del jurado a la hora. Porque la inscripción es hasta el 14 de junio, entonces esto tendría que darse el 4 con un proceso, y no es fácil organizar un proceso de esa naturaleza. Permíteme abordarle ahora otro tema, ¿no? La situación que vive el país, ¿no? El tema de la corrupción, ¿no? Siempre la Defensoría está muy preocupada por que en el país exista transparencia, que todos los órganos de gobierno sean lo suficientemente transparentes, ¿no? ¿Cómo está percibiendo desde la Defensoría esta situación que se ha generado en los últimos meses en el país? Tenemos 10 meses de gobierno y ciertamente siempre se ha generado muchas denuncias, muchas dudas, ¿no? Y esto ha generado toda una incertidumbre política, social, y a ello se suma el tema de la pandemia, ¿no? La difusión de audios, ¿no?, genera desde el punto de vista de la Defensoría la necesidad que el gobierno tenga que darle una explicación al país. Bueno, antes de responder ello, la principal obligación que tiene un mandatario de la República es luchar contra la corrupción. Esa responsabilidad está anclada justamente en un marco de convencionalidad. La propia Constitución no lo señala profesamente, pero él tiene la responsabilidad de luchar. Y cuando han habido acusaciones que llegaban al primer mandatario, lo que la Defensoría ha señalado respecto del Ministerio Público es que al presidente de la República se le puede investigar pero no juzgar. Y eso cautelaría de que el proceso se dé, y eso también sería bueno por la propia figura del presidente de la República. Pero lamentablemente desde el Ministerio Público no se ha dado ello. Hoy estamos viendo una serie de audios que van casi por capítulos, como que la población está en esa sensación de que la corrupción ya está permeando en nuestro país. Y sí sería aconsejable que primero que el Ministerio Público, que ya lo ha hecho, pida toda esa información e inicie las investigaciones del caso. Y claro, quien tiene una instancia de poder por temas de transparencia tiene que dar una explicación. Eso tranquilizaría a la población en tanto el Ministerio Público desarrolle su función. Ahora, con todos los elementos que se conoce, con todos los indicios, ¿no?, amerita que el Ministerio Público abra una investigación al presidente de la República. Si bien es cierto, la doctora Zoraida Ábalos, la ex fiscal, en su momento abrió una investigación preliminar, ¿no?, pero esta ha quedado suspendida por las condiciones que marca la Constitución política. En estos momentos, con todo lo que se conoce, indicios, hay que reconocerlo porque estamos en el ámbito de la presunción, ¿no?, ¿amerita que el Ministerio Público abra una investigación? Es que, vuelvo a repetir, el Ministerio Público tendría que cambiar de posición respecto a no investigar al presidente, porque nada le impide hacer la investigación. Sí. De lo que está protegido el presidente es de ser juzgado. Así es. Entonces, esa primera parte del acopio de información en la investigación, llevar a cabo la investigación y reservar para cuando él esté fuera el juzgamiento,
Eso es lo que la Defensoría le ha dicho a Zoraida Ábalos cuando era fiscal de la Nación y le ha pedido al actual fiscal de la Nación para que reexamine esa decisión. Y eso permitiría precisamente que todas estas pruebas que pueden ser indiciarias tendrían que someterse al rigor de un proceso, porque no es simplemente lanzar audios. Los audios tienen que ser pasados por una serie de pruebas periciales, ver si son las personas o no, y eso daría la tranquilidad de que se esté investigando. Obviamente el Ministerio Público ha empezado con las personas que no tienen la protección constitucional como la tiene el presidente, pero esa es la posición de la Defensoría, se debería investigar al presidente de la República. Y el presidente debería tener más transparencia frente a estos hechos. Una de las cosas que en esa línea hemos señalado es que el presidente de la República, porque ejerce la función pública, debe tener una mejor relación con los medios de comunicación. Y los medios de comunicación precisamente están para preguntar qué es lo que está ocurriendo, y lamentablemente eso todavía no se ha dado. La Defensoría del Pueblo ha sacado 2 informes, ha emitido 2 informes en diciembre, en marzo, con una serie de recomendaciones por la libertad de expresión, por la libertad de prensa, y finalmente eso que tiene responsabilidad con la libertad de información, o sea, que la gente pueda oír cuál es la posición del primer mandatario, de los funcionarios de alto nivel respecto de actos que tienen que ver con la función pública y que ellos tienen la obligación de responder por transparencia, por generar esa confianza en la población, de que las personas que han elegido son personas que les están respondiendo, que están dando la cara, y donde la palabra nuevamente tenga valor. No, y en un sistema democrático, en realidad, mucho pesa el factor confianza, mucho pesa la transparencia, ¿no? Así es. Así es, y eso lamentablemente se está perdiendo, porque la Defensoría del Pueblo percibe en la población mucha frustración, mucho descontento. El país está hirviendo porque ya no hay la posibilidad ni siquiera de tener la canasta básica familiar. Quienes no eran pobres se están empobreciendo. Hay un panorama que no es el mejor. Entonces sí necesitaríamos que todos esos temas tengan un derrotero y haya una respuesta a la ciudadanía, porque lo complicado es que si no resolvemos en el marco democrático, las instituciones democráticas, esta crisis política, definitivamente vamos a hacer de que se cuestione la democracia como sistema, y eso es lo que tenemos que defender. La democracia, tenemos que defender la gobernabilidad, las instituciones que existen, pero ellas dando muestras de que realmente tienen un compromiso con el país. Usted ha tocado el tema hace unos momentos de la libertad de expresión, ¿no? Estuvo en Lima hasta hace unos días el relator de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Usted se ha reunido con él, ¿no? ¿Qué percepción se llevan ellos respecto a los impedimentos a la prensa, primero en el Congreso y ahora hemos visto casos en el Ejecutivo, ¿no? Sí, hemos tenido una amplia reunión donde hemos compartido nuestros informes, que ya los tenía, porque en realidad los informes nuestros tienen ese basamento en todo el marco internacional y el marco constitucional. Entonces, se fue de nuestra oficina con preocupación, pero también con la esperanza, y como que fue recibido por el presidente de la República y la presidenta del Congreso, de que esa situación pueda cambiar. Sinceramente no entendía cómo era posible que en un parlamento se les haya cerrado la posibilidad. Ya han dicho que el 31 de este mes se va a dar la posibilidad en 2 salas, sin embargo, esa no ha sido la práctica en el Congreso. El hall de los Pasos Perdidos ha sido el escenario donde hacían las entrevistas, finalmente para que los congresistas puedan dar a conocer qué es lo que están haciendo, y eso compulsarse con la votación que tienen en la producción legislativa. Podían estar en los plenos, en las comisiones. Entonces, creo que cuanto más reflectores se puede poner a la gestión pública en los diferentes poderes, organismos autónomos, eso es lo mejor, porque la población necesita información para el ejercicio de sus demás derechos,
para poder generarse una opinión, para poder participar, para poder cuestionar, para poder exigir, y también para los otros derechos, porque tú te das cuenta qué leyes se están aplicando y cómo te pueden impactar. Por ejemplo, la ley de que ataca la autonomía de la SUNEDU. Si no tendríamos la publicidad, cómo se ha gestado esta posibilidad, los jóvenes universitarios, los padres de familia, no estarían preocupados por qué va a pasar con la educación universitaria. Hace unos meses el presidente anunciaba que iba a hacer su política de puertas abiertas, ¿no? Y esto se pensó cuando se convocó al Consejo de Estado, ¿no? Sí. Y en realidad era una salida en medio de la crisis constante que hemos vivido en los últimos meses, ¿no? Y que vivimos en los últimos años en el país, ¿no? En estos momentos, ¿amerita que el presidente convoque a un Consejo de Estado para mirar la situación en que vivimos, en que las instituciones que forman parte del Consejo de Estado puedan generar no solamente aportes, sino encontrarle una salida a la estabilidad democrática en el país? Mire, ese ha sido un pedido permanente de la presidenta del Poder Judicial, Así la es. doctora Elvia Barrios, y del ex defensor del pueblo, Walter Gutiérrez. Estando todavía en el cargo, el ex defensor Gutiérrez, a mediados de abril, le llegó una respuesta a ese pedido del presidente de la República. Él le decía que estaba abocado, ¿no?, a atender la problemática del interior del país y que próximamente convocaría al Consejo de Estado. Tomándole la palabra, próximamente creemos que debe ser lo más pronto posible, porque esta situación sí amerita de que todas las instituciones, que son los poderes del Estado, los organismos autónomos, puedan participar en darle viabilidad a esta crisis, porque la Constitución tiene que entenderse que obliga a que haya una intervención colaborativa de todas las instituciones, y por eso es que los organismos autónomos, entre ellos la Defensoría del Pueblo, por el Tribunal Constitucional ha sido reconocido como un contrapeso. Es decir, desde nuestro flanco de defensa de derechos y de supervisión del Estado, le podemos decir que esté eligiendo mal ministros, les podemos decir que cuáles son las vías para defender el sistema democrático, porque de lo contrario todo eso va a tener un impacto muy grande en la gobernabilidad de nuestro país. Nuestra invitada en esta oportunidad, la doctora Elena Rebollar, defensora del pueblo, ¿no? Voy a tocar un tema que usted siempre ha estado muy ligada, ¿no? Que ha prestado mucha atención dentro de su labor en la Defensoría del Pueblo, ¿no? Quienes la conocemos sabemos que usted siempre ha velado por los derechos de las personas, por los derechos humanos, ¿no? Y ahora la Defensoría está solicitando juntamente a las entidades públicas y privadas garantizar los derechos lingüísticos de pueblos indígenas en prestación a sus servicios, ¿no? ¿Qué alcances va a tener esto? Bueno, en realidad tenemos 48 lenguas reconocidas, ¿sí?, pero hay un tema de fondo de la identidad en el país. Entonces, si nosotros no nos reconocemos y en las lenguas la necesidad de que tengan una visibilidad, ocurre lo que está ocurriendo. Y que puedan dar a conocer sus problemas, ¿no? Exactamente, porque acá cuando viene alguien y te habla en quechua y no te traduce, te está haciendo entender que tú no reconoces esa realidad. Entonces, tiene que haber un reconocimiento, es una preocupación de la Defensoría porque se reconozcan las lenguas, porque se vaya a promover como ocurre en otros países, ¿no? México, por ejemplo, tiene una identidad muy fuerte y eso se construye, eso no puede desintegrar. El tema lingüístico integra, y lamentablemente lo que hemos visto acá es que entre la capital y el interior del país se quiere usar eso más bien como un elemento de discordia, y sí, para nosotros eso es importante. ¿Cómo es que tenemos que avanzar en el reconocimiento de las lenguas y que esto signifique más bien la integración del Perú profundo con el otro Perú, pero que de ninguna manera signifique que pueden ser atacadas, desconocidas esas personas por las lenguas que y esto en realidad, si no se cumple, esto es una limitante, es una limitación, porque cuando nosotros de una u otra manera intercambiamos opiniones, entrevistas con diferentes representantes tanto de zonas altoandinas o de comunidades nativas u originarias en
la Amazonía, los problemas saltan a la vista, pero no son atendidos muchas veces por lo que usted manifiesta, ¿no? Así es. No tienen la capacidad, la facilidad que sí podemos tener en la capital de la República para una atención, por más deficiente que sea, pero siquiera nos escuchan, allá ni siquiera los escuchan. Así es. O sea, hay una discriminación que la realidad no nos la va a negar. Hay una discriminación a las personas que tienen lenguas distintas y el Estado tiene que hacer el esfuerzo más bien por entenderlas, por respetarlas, por reconocerlas y hacer esos esfuerzos. Porque lo que está ocurriendo, por ejemplo, y tiene que ver con esto, es que la gente viene y se exalta, se enerva porque no le entiendes o porque cree que se ha construido una cultura de centralismo donde lo que está en el centro es mejor que lo que está afuera. Y ahí el tema de la igualdad de todos los ciudadanos y que no hay ciudadano de segunda categoría es un tema que para la Defensoría del Pueblo es fundamental. Por eso es que para nosotros es importante ello, un Estado que los reconozca, que los atienda, que los interprete y que sintamos ese orgullo de nuestra multiplicidad de lenguas que tenemos en el Perú. ¿Cómo hacemos, doctora Rebollar, para que un Estado funcione, ¿no? Porque las leyes, tenemos normatividad, pero lo que nos falta es que ese Estado se acerque justamente donde están los problemas. Probablemente no lo solucione al instante, pero si toma conocimiento, quizá hay la posibilidad que hacia adelante quienes formamos parte del Estado nos interesemos por ello, ¿no? ¿Cómo hacemos para sensibilizar, para generar una conciencia? Mire, yo creo que hay que señalar que hay buenos funcionarios y muy comprometidos con toda esta problemática, pero también hay que decir que hay mucha burocracia y menos acción por el resultado que finalmente en todas las políticas termina con la ciudadanía. O sea, ¿cómo le voy a beneficiar? ¿Cómo voy a llegar? Pero muchas veces nos quedamos en protegernos como funcionarios, de cumplir la ley, de que no pase, y no estamos viendo que el objetivo final de esto tiene que ver con un servicio. Es una lucha constante, no solo la modernización del Estado, ¿no?, que hay que salir hacia adelante, sino cómo ese Estado tiene que ver a los pueblos rurales, nativos, andinos, que tienen otra realidad, otra problemática, que tienen una dispersión y el Estado es el que está llamado a llegar y no que ellos hagan el esfuerzo de ir y muchas veces ser desconocidos, maltratados por su propia condición. Yo recuerdo haber conversado en un momento con la doctora Banto, que es adjunta a la Defensoría, ¿no?, sobre un tema que siempre se ha discutido en esta pandemia, ¿no?, el tema de la conectividad, el tema de la falta de internet, y sobre todo en zonas muy alejadas del país, ¿no? Y cuando hubo los problemas centrales en plena pandemia, el tema de la asistencia en salud, que no tenían oxígeno, que no tenían atención, que no había medicamentos, ¿no? Entonces la pregunta siempre surge, ¿no? O sea, se conocen los temas, se denuncian los temas, los medios de comunicación, sean de las provincias o sean de la capital, los ponen en conocimiento, ¿no? Pero nuevamente volvemos al tema que usted menciona, ¿no? No nos interiorizamos con cada uno de ellos, ¿no? O sea, buscamos que darle simplemente una solución, muchas veces paliativa, pero no de fondo, ¿no? Así es. Yo le cuento que la doctora Banto es mi primera adjunta en la Defensoría del Pueblo. Y efectivamente, o sea, si no es la prensa que gatilla un caso y lo hace necesariamente espectacular, el Estado no está yendo a atender. Pero tenemos que hacer el esfuerzo de que las cosas funcionen. Y hoy, por ejemplo, salud, el primer nivel necesita una inyección de presupuesto. Las enfermedades que no son COVID, las operaciones, las citas médicas, el presupuesto para el cáncer, o sea, salud siempre ha estado en emergencia, pero ya la pandemia ha deplorado los servicios. Entonces, sí, para la Defensoría, por eso empezaba diciendo salud y educación vamos a seguir. Y seguimos bregando de la mano con los medios de comunicación, porque si no levantamos la voz, aunque sea incómoda, los servicios no funcionan. Finalmente, doctora, el día
3 de junio va a tener una audiencia del caso Ana Estrada, ¿no? Sí. Usted vemos que está tomando con mucha atención este tema, ¿no? Y la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema ha dispuesto en una reciente resolución los han notificado, sí, ¿no? El 16 ¿Cómo marcha este tema? Mayo. Bueno, en realidad el caso ha sido ganado en primera instancia, no ha habido apelación del Ministerio de Justicia, de Salud, pero cuando se hace un control difuso, es decir, el juez lo que ha dicho es que si Ana Estrada decide poner fin a su vida por la enfermedad terminal que tiene, los médicos, el personal asistencial que la ayude en eso, ¿no? Porque es un tema médico, que no sean acusados por homicidio piadoso. Entonces, quienes la ayuden van a estar exceptuados de esa responsabilidad penal que está en el artículo 112 de la Constitución. Entonces, al hacer esa interpretación, el juez constitucional, y no hay apelación, como es el control difuso de la Constitución, porque está inaplicando una norma, va a la Suprema en consulta. Y para esa consulta se necesitan 4 votos conformes. En la audiencia de febrero se quedó con 3 votos a favor y 2 votos en contra. Entonces, para el día 3 han llamado a un vocal supremo dirimente, el doctor Ruiz Díaz Farfán, que es quien en audiencia pública va a oír los alegatos de la Defensoría del Pueblo, que es demandante. Ana Estrada también va a estar, la he visitado, ella está con mucho ánimo, pero lo que yo quiero decir es que Ana Estrada no pretende con eso el tema de la eutanasia y que ya se quiere morir de una forma. Ana Estrada es una mujer lúcida, absolutamente lúcida, consciente. Ella lo que quiere es que se respete su derecho a la dignidad. Ella lo que quiere es que tenga la libertad de elegir, cuando ese dolor sea insoportable, el momento en que puede hacerlo y que nadie sea responsable de esa decisión. Finalmente, ella quiere vivir sin miedo. Quiere vivir sin miedo. Entonces, nosotros esperamos que este 3, el vocal Ruiz Díaz, se genere una opinión y con ese voto ya vayamos a completar los 4 y se gane este proceso. De no darse y darse un voto negativo, estaríamos 3 a favor, 3 en contra, y tendría que llamarse a una nueva audiencia con un nuevo vocal supremo que ya tendría que dirimir definitivamente el caso, ¿no? Y en la eventualidad de que internamente en el Perú no le den la razón, nosotros nos vamos a ir a los mecanismos internacionales. O sea, si acá en el Perú no se logra encontrar una salida, se va a recurrir a los Tenga la seguridad que lo vamos a hacer. Pero confiamos que este 3 resolvamos el tema. Porque ir al nivel internacional ya no es cuestionar al Poder Judicial, ya es un cuestionamiento al Estado peruano. Y al sistema legal, ¿no? Así es, el sistema legal representado en el Estado peruano, la responsabilidad ya sería del Estado peruano. Y de verdad es que es un caso bien complejo, pero Ana Estrada es una persona que tiene claridad en lo que significa para una persona la dignidad. Y yo lo he encontrado, no es alguien que está abatida por sus dolores, lo soporta, ya no puede sentarse mucho, ella está echada, pero con esa convicción de decir, yo quiero vivir sabiendo que un día, que no sé qué día será, cuándo, pueda decidir esto y que nadie sea culpable. Dignidad, libertad, autonomía sobre su cuerpo y que viva tranquila. Doctora Eliana Rovear, ha sido un gusto dialogar con usted, le agradezco la gentileza de la cordialidad que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Muchísimas gracias trabajo, a ¿no? ustedes. De toda la experiencia que tiene en la Defensoría del Pueblo, y en realidad, y da gusto ver, ¿no?, la dedicación con la que usted está enfrentando este reto en la Defensoría del Pueblo. Le agradezco. Gracias, José. Muchas gracias a ustedes, siempre a su disposición. Muy amable. Hemos presentado La Semana en RCR TV a través del canal 796 de Cable Más.